Bienvenidos nuevamente al curso de Matemáticas 3 de la Universidad de El Salvador. En esta clase de teórica vamos a seguir estudiando lo que es el tema de áreas entre curvas. Para ello consideremos el siguiente ejemplo. Muy bien. Tenemos que resolver este ejemplo para el para el caracol con lazo 2, 1, 4, Muy bien. El ejercicio consiste en determinar las áreas que vemos en la pantalla. Observen de que las áreas que estamos viendo en la pantalla son aquellas que quedan encerradas entre el caracol con lazo y su tangente al polo. ¿De acuerdo? Esa línea pasa tangente al punto del polo o el origen del sistema de coordenadas polares. Entonces el primer paso sería determinar cuáles son las inclinaciones de las tangentes al polo. Entonces, para encontrar las inclinaciones de las tangentes al polo, recordemos que hacemos que el radio sea igual a 0. Para determinar las posibles tangentes al polo, nos quedaría 0 es igual a 2 menos 4 seno de teta, y despejando para teta, seno de teta es igual a 2 sobre 4, en otras palabras, 1/2. Teta es igual al seno inverso de 1/2. ¿Cuál sería el seno inverso de 1/2? ¿Sí? ¿Cuál sería el seno inverso de 1/2? 30 grados. 30 grados, así es. 30 grados es lo mismo que pi sextos radianes, ¿no? Pi sextos radianes. Eso significa que la primera inclinación que encontramos, la primera tangente del polo, está aquí, está a 30 grados, ¿de acuerdo? Y por simetría podemos determinar la otra inclinación, la otra tangente del polo. Aquí, cerca de los 30 grados que están aquí, se trasladan por acá. Entonces aquí hay pi sextos radianes. Por lo tanto, la inclinación que habría de aquí hasta acá tendría que ser pi menos pi sextos, en otras palabras, 5 pi sextos radianes. ¿De acuerdo? 5 pi sextos radianes, y también por simetría podríamos encontrar la inclinación que hay de aquí hasta acá. ¿De acuerdo? Los mismos pi sextos que hay acá, los mismos que están por aquí. Entonces, aquí tendría pi sextos radianes más una media vuelta de pi. En total tengo 7 pi sextos radianes. De manera similar, ustedes podrían determinar el ángulo de acá. ¿De acuerdo? Hasta el momento hay dudas para la determinación de las tangentes al polo. Recordemos que aquí hay que verificar que sea una tangente, ¿no? Hay que encontrar la derivada de función de teta evaluada en pi sextos. Pero ese resultado yo sé que les va a dar distinto de 0. ¿Sí? Ustedes lo verifican. Pero hasta el momento hay alguna duda para determinar las tangentes al polo. No. No, muy bien. Entonces vamos a determinar el área sombreada. Hay dos formas de hacerlo. Miren, podríamos integrar desde esta inclinación hasta esta inclinación después de dar una vuelta completa, ¿de acuerdo? O sea, la primera opción sería, porque por ejemplo cuando yo hago recorrido angular de esta forma, entonces si yo hago recorrido angular desde pi sextos hasta 5 pi sextos, yo no estoy encontrando ahí el caracol, ¿de acuerdo? Ahí no lo estoy encontrando. Esta área de aquí se la estoy encontrando contenida entre los ángulos de 5 pi sextos y 7 pi sextos. Esa sí la estoy encontrando. Y si quisiera esta área de acá, tendría que integrar desde este valor, en el que tendríamos que encontrar como 360 grados menos 30 grados, o sea, 330 grados, hasta este valor al dar un poquito más de la media vuelta. Entonces,
Y la forma más fácil sería determinar esta área de acá, llamémosle área número 1, y por simetría, el área número 2 es igual al área número 1. El área número 1 es igual al área número 2. Entonces, el área total será 2 veces por simetría la integral del área número 1. Ahora sí, el área número 1, miren, cuando yo varío desde 5 pi sextos, y estoy moviendo angularmente hasta 7 pi sextos, entonces el rayo está tocando, miren, el rayo está tocando la región que me interesa. Entonces, así es como lo voy a hacer. Me quedaría el área total es 2 veces la integral definida desde un ángulo de 5 pi sextos hasta un ángulo de 7 pi sextos de la función elevada al cuadrado. La función es 2 menos seno de 4 teta al cuadrado. 2 menos 4 seno de teta elevado al cuadrado diferencial de teta. Aquí se va aquí me falta un medio, ¿no? Me falta un medio. Según que la expresión era un medio de la integral de alfa beta del rayo al cuadrado diferencial de teta. Aquí se me cancela este con este, y el área total entonces queda planteada. Recuerden que solo hay que plantearla, no había que resolverla. Integral desde 5 pi sextos hasta 7 pi sextos de 2 menos 4 seno de teta al cuadrado diferencial de teta. Muy bien, ese sería el planteamiento del área. ¿Hay alguna pregunta con el ejercicio? Yo, ingeniero, una pregunta, perdón, no le escuché cuando dijo que hizo un medio. El pi medios. No, antes de la integral, puso un medio. Este de acá, en un medio. Correcto, sí. Es que recordemos que el área en coordenadas polares, la forma que habíamos encontrado, o la fórmula general que hemos encontrado, era un medio de la integral definida desde alfa hasta beta del rayo en función de una variable θ. Aquí tenemos que tener el rayo despejado como lo tenemos acá. Rayo despejado. Rayo al cuadrado diferencial de θ. Esta era la forma en la que calculábamos el área en coordenadas polares. ¿De acuerdo? Entonces, esa expresión calcula el área de una curva polar cuando estamos trabajando en coordenadas polares para un rango angular definido desde alfa hasta beta. Entonces, como teníamos simetría, yo puedo calcular nada más esta área, ¿sí? El área que yo le estoy llamando número 1, esa área está variando de 5 pi sextos a 7 pi sextos. Esa área la calculo por lo que está aquí dentro de los corchetes, pero como son dos y son iguales, entonces esta misma área, el área número 1, la multiplico por 2 y voy a obtener tanto esta como esta. ¿Está claro? Ya, de acuerdo, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ingeniero, si podía repetir de dónde sacó 7 pi sextos y 5 pi sextos, por favor. Sí, claro, vaya. Voy a hacer el dibujo por acá. Miren, recordemos que encontramos una tangente al polo, ¿no? El cálculo de la tangente al polo fue más o menos el que está ahí abajo, el seno inverso de un medio, y eso es pi sextos, y nuestro caracol con lazo es más o menos de esta forma. Recuerden que un caracol presenta simetría, ¿sí? Este caracol, en este caso, es una función del seno de θ, entonces tiene simetría con respecto al eje medios. Primero que nada, hay que aclarar eso. Segundo, se orienta hacia abajo, porque el coeficiente es negativo, menos 4. Se alarga hacia abajo, como podemos ver. Entonces, nosotros encontramos la primera tangente al polo. La primera tangente al polo fue pi sextos. Esta es una posible tangente. Cuando lo evalúen en la derivada van a ver que efectivamente es una tangente. Y esa tangente al polo viene a ser esta línea de acá. ¿Sí? Y esa línea tiene una inclinación de 30 grados. 30 grados es lo mismo que pi sextos radianes. Hasta ahí todo claro. Luego, por simetría, ¿sí? Por simetría, aquí debe haber otra tangente al polo. Y esa tangente al polo tiene exactamente la misma inclinación que la primera tangente que encontramos. Y eso es debido a la simetría. ¿Sí? Entonces aquí yo también tengo pi sextos radianes.
Recuerden de dónde cómo la puedo sacar sin simetría, pensando por acá, ¿de acuerdo? ¿En qué ángulos el seno vale un medio? El seno, recuerden que es positivo en el primero y en el segundo cuadrante. Entonces, el seno es un medio positivo, tanto en 30 grados como en 30 grados dejados en el segundo cuadrante, es decir, en 5 bisextos. El seno, si ustedes no tienen una calculadora, seno de bisextos le va a dar un medio, y seno de 5 bisextos también le va a dar un medio, porque están en 30 grados, pero contenido en el segundo cuadrante. Entonces, aquí debe haber otra tangente al polo por simetría. Ahora, las mediciones angulares que me interesan son estas. Hasta acá, aquí hay 0 grados. Aquí hay una inclinación de bisextos radianes. Aquí hay una inclinación que yo la puedo calcular como media vuelta menos bisextos, es decir, pi menos bisextos. Y eso me da 5 bisextos. La inclinación hasta acá son 5 bisextos. Y este ángulo que está acá, ¿de acuerdo? Se refleja acá. Entonces aquí tengo también bisextos radianes. Por lo tanto, este ángulo de acá se puede calcular como media vuelta más bisextos. Pi más bisextos. Entonces estaría encontrando la inclinación 7 bisextos. Si ustedes quieren, este también lo pueden calcular, ya que aquí hay 30 grados. ¿De acuerdo? Entonces aquí está. ¿Por qué hay 30 grados? Porque este ángulo de acá se refleja por acá. Entonces esta inclinación tendría que ser una vuelta completa, 2pi, menos los bisextos. Entonces esta inclinación sería 11 bisextos. ¿Está claro cómo obtener todas esas inclinaciones? Sí, gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no hay otra pregunta, avanzamos. ¿Me verifican? ¿Les queda claro? Sí, ingeniero, sí. Vale, muy bien. Hagamos entonces otro problema. Aquí vamos a estar haciendo varios problemas de áreas para poder afianzar bien el sistema. Es de los que más se evalúan en los exámenes. Nuevo ejercicio siempre, plantear. El área mostrada. Ojo, escuchen. El ejercicio dice plantear el área mostrada. No sé si ustedes se acuerdan en la física 1 que les decían calcula el producto cruz entre el vector A y el vector B. Ahí les estaban diciendo claramente calcula el producto cruz entre dos vectores. En física 1 se les pudo haber preguntado también calcule un vector que sea perpendicular tanto al vector A como al vector B. Y un vector perpendicular al vector A y al vector B es el producto cruz entre los vectores A y B. Entonces la pregunta era la misma. ¿Sí? El procedimiento era el mismo, la resolución era la misma. ¿Qué es lo que cambiábamos? La forma en la que hacíamos la pregunta. Esta es una forma de hacer la pregunta, plantear el área mostrada y darles la figura. Otra forma de hacer la pregunta, como podría ser en un examen, es calcule el área comprendida o el área común entre la recta pi medios y la curva r igual menos 2 coseno teta más 3 seno teta. ¿De acuerdo? Sin darles la figura. Entonces, ustedes tendrían que saber que hay que plantear una circunferencia que pasa por el polo, pero no es simetría con un eje polar ni con pi medios, y cuando pongan esa circunferencia, hay que cortarla con pi medios y el área que queda en común, esa es la que hay que encontrar. El ejercicio es el mismo, la forma de preguntar es diferente. ¿De acuerdo? ¿Está claro el concepto de si se lo preguntaran distinto? Sí, ingeniero, claro. Vale, muy bien.
Quisiera que alguien me ayudara, ¿sí?, con alguno de los límites de integración. Puede ser el primero, el inferior o el superior. Área es igual a 1/2 de la integral definida de r en función de θ al cuadrado diferencial de θ. Muy bien. Alguien que sepa, empecemos de lo más fácil a lo más complicado. ¿Cuál sería la función que hay que integrar? La tangente al polo. Ah, muy bien, correcto, ya lo vimos. Así es. Yo tengo que integrar, ojo, no se vayan a equivocar, no vayan a poner desde 0 hasta pi medios. ¿De acuerdo? No nos vayamos a equivocar por eso. La integral no está partiendo de 0, ¿sí? El recorrido angular desde 0 no está partiendo de acá hasta pi medios. No es correcto. El recorrido angular está partiendo desde la tangente al polo, ¿sí?, de aquí hasta acá. Ahí está partiendo el recorrido angular. Entonces yo voy a integrar bien desde la tangente al polo, donde el rayo vale 0, un poquito después el rayo vale esto, un poquito después el rayo vale esto, un poquito después el rayo vale esto, y así sucesivamente hasta que el rayo termina de valer en la dirección pi medios. Entonces lo que yo les aconsejo es bloquear el rayo, dibujar cómo va llegando el rayo para ver de dónde a dónde vamos a integrar. Entonces yo tengo que integrar desde la tangente al polo, que en este momento no la conozco, hasta pi medios. Entonces ese límite de inclinación lo voy a dejar como alfa, ¿sí?, ya que aún no lo conozco. Y pregunta, ¿a qué función deberíamos de integrar? ¿Qué función está tocando el rayo? ¿Sí? ¿Qué función toca el rayo en el dibujo? ¿Cómo se llama la función a la que toca el rayo? R menos 2 coseno θ. Así es. Es esa, es la única que hay. Menos 2 coseno θ más 3 seno θ. Miren que el ejercicio ya está casi terminado. Ya tenemos la integral planteada desde un ángulo que no conozco hasta pi medios de este rayo al cuadrado diferencial del θ. Solo me falta determinar esa inclinación que corresponde a la tangente al polo. Hacemos el mismo procedimiento. Aquí vayan preparando su calculadora en grados sexagesimales, por favor. Es un examen, si no se les permite usar calculadora, no se preocupen, no colocamos valores en los que necesitemos la calculadora. Vaya, hacemos que el rayo sea 0. Entonces tendríamos menos 2 coseno de θ más 3 seno de θ igual a 0. Hay que saber despejar. 3 seno de θ es igual a 2 coseno de θ, que estaba restando y pasa sumando. Voy a pasar el coseno para acá y el 3 para allá. El coseno multiplica, pasa a dividir. Seno de θ entre coseno de θ. Igual 2 y el 3 que multiplica pasa a dividir. 2 tercios. ¿A qué es igual el seno entre el coseno? ¿Cómo están las identidades trigonométricas? ¿A qué es igual seno sobre coseno? Tangente. Tangente de θ. Y θ entonces es la tangente inversa de 2 tercios. Sin necesidad de hacer cálculos, ¿qué resultado esperamos para θ? Meterla a la calculadora. ¿Mayor a 90 o menor a 90? Menor a 90. Menor a 90, muy bien. ¿Cuánto es entonces el resultado en grados sexagesimales? 33.6. Ok, 43.6 grados. Y ahora convertámoslo a radianes. Por pi radianes tienen 180 grados. ¿Cuánto queda? Ingeniero, da 33.6. Ah, 33.6. Escuché 43, perdón. 33.6. ¿Cuánto queda convertido a grados a unidades radianes? Multipliquen por pi, dividen entre 180. 0.58 me dan. 0.58, ok. Muy bien. Entonces, miren, ¿de dónde a dónde vamos a integrar? Desde 0.58 radianes hasta pi medio radianes. Lo que habíamos dejado pendiente por acá lo podemos terminar. Y colocamos desde 0.58 radianes hasta pi medio radianes.
Y ahí está el área planteada. ¿Está claro el ejercicio? Sí, ingeniero. Muy bien. Recuerden que hay que verificar que esto es tangente al polo, ¿no? Ustedes lo van a verificar. Va a quedar menos 2 por el seno del ángulo, más 3 por el coseno del... no, perdón, aquí va a quedar más 2 por el seno del ángulo, más 3 por el coseno del ángulo. Y al verificarlo van a ver que el evaluado en este valor pues no les va a dar 0. La derivada existe. Y yo sé que existe, ojo, yo sé que existe sin verificarlo, porque conozco cómo trabaja una circunferencia como esta, de la forma A coseno teta más B seno teta. Yo sé que tiene una tangente al polo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que no lo estoy verificando, pero ustedes tienen que verificarlo, ¿de acuerdo? Y ya con seguridad tienen que saber que les va a dar que efectivamente es una tangente al polo. En un caracol, en una circunferencia, en una rosa, ya sabemos por teoría que tienen tangentes al polo. Entonces, al evaluar estos valores, vamos a llegar a que efectivamente son tangentes al polo. Bueno, vamos a hacer entonces otro problema. Y recuerden que esa tangente al polo, miren, la encontré sin usar fórmulas, ¿sí? Otra forma de determinarla era colocar directamente θ igual a la tangente inversa de menos A sobre B, ¿sí? Este sería el valor de A y este sería el valor de B. Pero si no se acuerdan, pues no pasa nada, hacemos el rayo C y encontramos la tangente al polo. Ahí no es necesario saber tantas fórmulas, solo saber el concepto. Hagamos entonces otro ejercicio. Este dice, vaya, es lo que más o menos les empezaba a comentar en el ejercicio anterior. Nos dice, obtener el valor del área. Bueno, aquí nos dice obtener, pero vamos a dejarlo en ver. Quiero ver si lo dejamos planteado para ver cuántos ejercicios más hay. Va, la vamos a dejar solo planteada. Plantear el área dentro de R igual 2 seno θ y fuera de muy bien, este ejercicio entonces no nos da mayor información en el sentido de que no hay gráfica, pero uno tiene que saber lo que tiene que ir graficando. Primera ecuación polar, ¿qué curva sería? Circunferencia. Circunferencia, muy bien, saquemos toda la información que se pueda. Circunferencia, ¿qué más? ¿Qué tipo de simetría? O la recta pi medios. Simetría con pi medios, muy bien. Orientada hacia arriba. Orientada hacia arriba, correcto, porque el valor es positivo. Orientada hacia arriba, ¿cuánto de diámetro? 2. 2. Recuerden este coeficiente en estas curvas, A coseno teta o B seno teta será el diámetro de la circunferencia. Entonces, de diámetro 2. Muy bien. Bosquejo chiquitito solo de esa gráfica, así. Simetría con pi medios, diámetro de 2 unidades. Esa es la gráfica de la circunferencia que vamos a tratar. Siguiente información. ¿Qué curva es esa? R igual 2 menos seno teta. Caracol convexo, olimorfón convexo. Muy bien, correcto. Es un caracol de tipo convexo. Primero, es un caracol, correcto. Y convexo. ¿Por qué es convexo? Porque el coeficiente A entre B, es decir, 2 entre 1, me da exactamente igual a 2. Si la proporción es mayor o igual que 2, entonces decimos que es un caracol convexo. ¿Qué más? ¿Qué tipo de simetría? ¿Simetría con quién? Con pi medios. Con pi medios, correcto.
¿Qué más información? Está orientada hacia abajo. Orientada hacia abajo, muy bien. Por el signo de acá, el negativo, orientada, en este caso, pues es un caracol masculino, hacia abajo. Muy bien. Entonces, tendría que ser un bosquejo rapidito de ese caracol. Sería más o menos así. Vale. Coloquémoslo así. Alargado hacia abajo, ¿no? Será importante saber, ¿creen que sería útil saber cuánto es la distancia de aquí para acá? Ya que después voy a montar esta gráfica con esta gráfica, ¿sí? Entonces, miren que cuando yo más o menos le monto el círculo, pueden pasar dos cosas. Puede que el círculo quede aquí, es una posibilidad, o puede que el círculo quede aquí. ¿Sí? Hay dos formas posibles. Puede que el círculo quede abajo de la hendidura o puede que se salte de la hendidura. Entonces, sería bueno determinar cuánta distancia hay de aquí para acá. ¿Sí? ¿Sería bueno o no sería bueno? Aquí no tenemos una distancia, miren. Hay 2 unidades. Lo que me refiero es que si yo encuentro esta distancia, ¿sí? Si yo encuentro esta distancia, voy a poder saber si el círculo es más grande que el caracol o es más chiquito. Si queda dentro del caracol o queda afuera. Entonces, ¿cómo encuentro esta distancia? ¿Cómo encuentro la distancia de aquí para acá? Pi medios en la... En pi medios, así es, evalúo el rayo en pi medios. Entonces, veamos cuánto queda. Rayo en pi medios sería 2 menos seno de pi medios. Seno de pi medios, 1. 2 menos 1, 1. Muy bien, la distancia de aquí hasta acá, voy a quitar esto para que no se confunda. La distancia de aquí hasta acá, del eje polar hasta ese pedazo donde está la hendidura, es 1 unidad. Y la distancia de aquí hasta acá es 2 unidades. Entonces, ¿en qué caso estoy quedando? ¿El círculo es más chiquito que la hendidura o es más grande que la hendidura? Más grande. Más grande que la hendidura, así es. Entonces, el bosquejo debería ser más o menos con un círculo puesto así, ¿miren? Más o menos así. Muy bien. Entonces, hagamos eso. Tendría bueno, no es hendidura, realmente es convexo, pero se ve casi como hendidura. Vaya, ahí está nuestro caracol, aquí tenemos una distancia de 1 unidad y nuestra circunferencia tiene que ser de 2 de diámetro, entonces tiene que venir más o menos así. Con una distancia aquí de 2 unidades. Recuerden que este es un bosquejo, eje pi medios, eje polar. Vaya, primero que nada, ¿qué área me están preguntando? Me están diciendo el área dentro del círculo o de la circunferencia y fuera del caracol. ¿Sí? Entonces, miren, adentro del círculo estamos hablando de todo esto, ¿sí? De todo esto. Eso es adentro del círculo. Pero también tiene que estar fuera del caracol, ¿de acuerdo? Y si tiene que estar fuera del caracol, estamos hablando de todo lo que no está en este perímetro. Entonces, estoy hablando nada más de esta área, miren, adentro del círculo y afuera del caracol. ¿Está claro cómo identificar el área de trabajo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora, pregunta, ¿hay simetría o no hay simetría? ¿Podemos calcular la mitad nada más? Sí. Sí, ¿verdad? Porque las dos gráficas presentan simetría con pi medios. Entonces aquí hay simetría. Yo puedo calcular el área 1 y aquí el área 2 va a ser el doble, va a ser exactamente igual al área 1, entonces el área total será el doble. Muy bien. ¿Y cómo hago entonces? Bueno, este caracol se llama 2 menos seno de teta. Y esta circunferencia se llama 2 seno de teta. Muy bien. Miren qué sucede en este punto. ¿Cómo llamamos a este punto?
Donde se intersecan los dos gráficos. Así es un punto de intersección. En ese punto, tanto los rayos son iguales como la inclinación es igual. Así como allá en coordenadas cartesianas, en un punto de intersección, X es igual a Y, pues aquí igual. En el punto de intersección, el rayo es el mismo y la inclinación es la misma. Entonces hay que encontrar esta inclinación. Si yo encuentro esta inclinación, después voy a poder integrar de teta y desconocido hasta pi medio para encontrar el área 1. Entonces, ya sabemos que tanto los rayos como los ángulos son iguales. Entonces, este rayo tiene que ser igual a este otro. Entonces, vamos a plantear que en el punto de intersección los rayos son iguales. Entonces, me quedaría 2 seno de teta, el de la circunferencia, es igual a 2 menos seno de teta del cardioide. Del caracol. El seno está restando, pasa sumando. Nos quedarían 3 seno de teta igual a 2. Y teta es igual al seno inverso de 2/3. Calculadora, ¿cuánto es este resultado en grados hexagesimales? $41.81. Muy bien. 41.81 grados hexagesimales. ¿Y cuántos serían radianes? 0.72 radianes. 0.72 radianes, gracias. Vale, yo les pido primero el de los grados hexagesimales para que ustedes tengan más o menos una idea si se están equivocando o no. Obviamente el ángulo tiene que estar más o menos por 40 fichas, ¿no? Menor a 90, mayor a 0. Entonces esto más o menos nos da un factor de seguridad de que no nos andamos equivocando. Ya después lo transformamos a radianes, que ahí sí ya no sabemos cómo medir esto, ¿no? Pero ya aquí tenemos una idea. Muy bien, ahora viene la parte interesante. Esta es el área comprendida entre dos curvas polares, ¿sí? Esa área, por ejemplo, miren el rayo que sucede. Vale, voy a empezar con la circunferencia. Vale, cuando yo integro desde el ángulo que antes no conocía, que ahora sí lo conozco, que es 0.72 radianes, hasta pi medios, la pregunta es, ¿a qué voy a integrar? ¿Hasta dónde va a llegar mi rayo de interés? Bueno, yo quiero el área que está allá arriba. Entonces, tendría que integrar así. Hasta acá. Ahí estoy tocando la circunferencia superior. Entonces, uno puede llegar a pensar que la función que hay que integrar es la circunferencia superior. Pero el problema es que al tener esos rayos, yo también estoy coloreando esta parte. ¿Sí? Y esa parte de ahí no la quiero. ¿Cómo hago para ver esa otra parte? Bueno, en esta parte de acá, el rayo va variando hasta el caracol. Miren, en ese pedacito que me estorba, si yo pongo el caracol, entonces voy a encontrar esa área que está aquí abajo. Y si yo pongo la circunferencia, voy a encontrar el área desde la circunferencia hasta el polo. Entonces, ¿alguna idea de cómo plantear el área que sí me interesa? Restamos ese sector del caracol. Así es. Muy bien. Yo le tengo que quitar a la circunferencia, le voy a quitar el área, porque la circunferencia me deja el área desde el polo hasta la circunferencia, le voy a quitar el área desde el polo hasta el caracol. Entonces sería circunferencia menos caracol, y ese es el área número 1. Multiplicada por 2, ese es el área total. Entonces, el planteamiento de la integral quedaría así. Vale. El área total, primero voy a recordar que es el doble del área 1, ¿sí? Que no se me olvide que estoy ocupando simetría. Ahora, voy a plantear el área 1. El área total será 2 veces el área 1. Pero ¿cómo calculo el área 1? Lo vamos a dejar escrito porque ahorita estamos aprendiendo. Es el área que me deja la circunferencia menos el área que me deja el caracol. Muy bien, cada una de estas áreas se van a calcular como un medio de la integral definida de alfa a beta de R1 al cuadrado diferencial de teta, y esta un medio de la integral definida de alfa a beta del rayo 2, o sea, su respectiva función, el rayo del caracol al cuadrado diferencial de teta. Entonces me quedaría área total es igual 2 veces. Vale.
un medio integral definida desde 0.72 hasta pi medios. Desde 0.72 hasta pi medios radianes. ¿De quién? La curva de la circunferencia, que se llama 2 seno de teta, elevado al cuadrado diferencial de teta, menos, voy a dejar aquí puntos suspensivos y voy con la otra integral. Un medio integral definida, el caracol lo voy a integrar en el mismo intervalo angular, entonces siempre va a ser desde 0.72 hasta pi medios radianes, pero ahora hay que poner la curva del caracol, y la curva del caracol es 2 menos seno de teta elevado al cuadrado diferencial de teta. ¿Está claro cómo plantear el área que me interesa? Sí, sí, sí. Muy bien. Ahí podemos simplificar un poco las cosas. Vamos a trabajar en simplificar un poco las cosas. Vale. Nos quedaría entonces área. Miren que nosotros podemos sacar unos factores comunes por ahí. Puedo sacar el medio de factor común y las integrales tienen los mismos límites de integración. Entonces podemos dejarlo todo dentro de una misma integral según las propiedades de las integrales que estudiamos en el curso de matemática 2. Entonces nos quedaría un medio de factor común, integral definida desde 0.72 radianes hasta pi medios radianes de este integrando al cuadrado menos este otro integrando al cuadrado. Entonces quedaría 2 seno de teta al cuadrado menos 2 menos seno de teta al cuadrado, y todo esto, bueno, voy a poner otro paréntesis mejor, y todo esto integrado con respecto a teta y cierro mi corchete. Entonces la simetría con el 1 medio de fórmula se nos va, entonces nos quedaría el área es igual a integral definida de 0.72 hasta pi medios de 2 al cuadrado, 4 seno al cuadrado de teta. Menos el cuadrado del primero, 4. Menos por menos más, el doble producto del primero por el segundo, 4 seno de teta. Más por menos, seno al cuadrado de teta. Aquí hay unos términos semejantes, 4 seno cuadrado menos 1 seno cuadrado, nos quedaría entonces el área como la integral definida desde 0.72 hasta pi medios de 4 menos 1 son 3, más 4 seno teta, menos 4 y todo esto integrado con respecto a teta. ¿Está claro cómo plantear el área? ¿Sí? Todo bien. ¿Les queda claro, muchachos? ¿No tienen alguna duda? Todo bien, ingeniero. Todo bien, todo bien. Muy bien, gracias. Una observación. Miren que aquí al final quedó un medio de la integral definida en los mismos límites, alfa hasta beta, del rayo número 1 al cuadrado menos el rayo número 2 al cuadrado. Eso en algunas literaturas ustedes lo van a encontrar como f de teta menos g de teta, ¿sí? O un rayo menos otro rayo. Entonces, permítanme. Vale, entonces, les voy a dejar escrita esa fórmula, porque la llegaron a encontrar en algún otro libro. Esa es la forma para calcular áreas entre curvas polares. Pero ojo, no la memoricen, ¿sí? Yo les recomiendo que vayan a quitar, o vayan a sumar, o vayan a restar, según lo que tengan que hacer. Ya vamos a ver otro ejercicio donde parece que aparentemente como que fuera área entre curvas, pero no es área entre curvas. Entonces la fórmula que voy a escribir no funciona. Aquí yo he deducido, digamos, esa fórmula por el análisis de que a esta área le quito esta otra. Ese es el análisis. Pero esa fórmula que van a encontrar es así. Un medio de la integral definida de alfa hasta beta
de el rayo 1 al cuadrado en función de teta menos el rayo 2 al cuadrado en función de teta, diferencial de teta. Esa es área entre curvas polares. Pero pues yo recomiendo siempre mejor el análisis antes que el uso de fórmulas. Vale, vamos a resolver otra vez el ejercicio, pero vamos a encontrar otra área. Ya no va a ser la que está dibujada aquí, hoy va a ser otra área. De nuevo. Va. Ahora ya no quiero esa área. ¿Sí? Recuerden, las mismas ecuaciones son R igual 2 seno de teta, R igual 1, no, 2 menos 1 seno de teta. Ahora ya no quiero esa área. Hoy el área que quiero, ya les digo cuál es. Para no saltarme ahí un ejercicio. Ajá. Hoy el área que quiero es esta. Bueno, se les podría decir en un examen el área común. Hoy quiero el área común entre la circunferencia y el caracol. El área común sería esta. Muy bien. Esa es el área común. La misma recta de intersección vamos a obtener. ¿De acuerdo? Aquí tengo el eje polar. Aquí tengo el eje epimedios y la misma recta de intersección voy a tener. O sea, aquí voy a tener los puntos 72 radianes. Θ igual 0.72 radianes. Pero observen qué sucede. Vale. Hasta acá, hasta esta frontera, la voy a dejar aquí escrita de forma un poco fuerte. Vaya. Hasta esa frontera, veamos cómo varía el rayo. Voy a borrar el área que tenía antes. Bueno. Miren cómo varía el rayo. Desde el eje polar hasta 0.72 radianes, el rayo varía así. De aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. ¿Qué curva estoy tocando en ese movimiento? Del 0.72, ¿qué curva toco? La del 2 seno de teta. Así es, el 2 seno de teta, o sea, la circunferencia. Y luego, desde 0.72 hasta pi medios, miren qué sucede. ¿Cómo queda el rayo? Variando de 0 hasta ¿dónde? Hasta el caracol. Hasta el caracol, muy bien. Entonces, ojo, aquí hay simetría, tal que esta área de la derecha es igual al área de la izquierda, pero el área de la derecha la voy a calcular como el área aquí en rojo, el área número 1, y el área número 2. ¿Sí? El área 1 más el área 2 va a ser el área que está aquí en rojo. Por eso no se puede ocupar esta expresión. Vean que es una suma de áreas, no es una diferencia. Entonces, cuidado con esa última si la llegan a encontrar en internet o la llegan a encontrar en los libros. Depende del ejercicio. Hay que ver si hay que quitar o si hay que sumar. En este caso es una suma de áreas para obtener el área número A, digamos, o el área A, que sería el área de la derecha. O si gustan le ponemos así, área de la derecha. Y aquí, área de la izquierda, que es igual al área de la derecha. Muy bien. Entonces, calculemos el área de la derecha. El área de la derecha va a ser igual al área 1 más el área 2. Y el área de la izquierda, como es igual al área de la derecha, significa que, por lo tanto, el área total es 2 veces el área de la derecha. ¿Está claro cómo vamos a resolver el ejercicio? Sí, sí. Muy bien. Entonces planteamos nuestra área. Muy bien. El área total será el doble del área de la derecha. Y el área de la derecha será, primero la que estaba ahí en color rojo, sería 1/2 de la integral definida desde 0 hasta 0.72 de la función que define el círculo, a la circunferencia, 2 seno de teta elevado al cuadrado. Diferencial de teta.
puntos suspensivos, más el área que está en celeste. 1/2 integral definida desde 0.72, desde aquí, hasta pi medio, de el caracol. La curva que estoy tocando ahí es el caracol. Entonces quedaría, vamos a ver, ¿cuál sería? 2 menos seno teta. Al cuadrado y cierro mi corchete. Muy bien, en 1/2 se puede sacar de factor común y se cancelará, pero ahora las integrales ya no. Las integrales tienen límites de integración distintos, entonces ya no los podemos volver una sola integral. Habría que resolver esta integral y ocupar el teorema fundamental del cálculo para esta integral, y luego resolver esta integral y ocupar el teorema fundamental del cálculo para esta integral. Entonces el área total quedaría planteada como integral definida de 0 a 0.72 de 4 seno al cuadrado de teta, diferencial de teta, más la integral definida desde el punto 72 hasta pi medios de 2 menos seno de teta elevado al cuadrado, diferencial de teta. Y así se calcularía el área que estamos viendo en la figura. ¿Está claro cómo calcularlo? Sí, ingeniero, está bien. Muy bien. Pregunta para ustedes. ¿Qué pasaría si yo no quiero ninguna de las dos áreas que acabamos de trabajar? Ayúdenme a plantearlo. Combinemos casos. ¿Qué pasaría si yo quiero esta área? En medios. Aquí la inclinación pues es la misma, ¿no? Teta igual 0.72 radianes. Vale. ¿Qué pasaría si el área que quiero es esta? ¿Alguna idea de cómo plantearla? Planteémosla aquí a la derecha. ¿Me van ayudando? Restaríamos la de la circunferencia. Sí y no. Falta algo. Caracol menos circunferencia, está bien, pero falta algo más. Tendríamos que restarles quizás solo el espacio que tienen en común. Muy bien, es correcto. Ya habíamos calculado el área en común, ¿de acuerdo? Entonces, el área total del caracol menos el área en común. Es correcto, podemos calcular el área común que ya teníamos antes. Imagínense que un ejercicio de 3 literales. Les podemos plantear estas áreas. Entonces, el literal C es este. Bueno, sería el área del caracol, que sería la integral definida de 0 hasta 2pi del caracol, menos el área que ya teníamos en común. Esa es una forma de hacerlo. ¿Y otra forma de hacerlo? ¿Otra forma de plantearlo? Si no tuviéramos el área en común. Calcular por simetría el área de una sola parte, restándole el área en común y multiplicarlo luego por 2. Sí, muy bien, más o menos así. Miren, si no conociéramos esta área en común, otra forma de resolverlo sería esta. Vaya, mitad derecha igual mitad izquierda, en eso todos estamos claros. Vaya, primero, ¿cómo obtengo el área que está acá? ¿Quién menos quién? Miren cómo va el rayo. Voy a borrar ahí un poquito. Miren cómo va el rayo. Vale. El rayo va de aquí para allá. A ese rayo está tocando el caracol. ¿Le tengo que restar algo? Sí, el área de la circunferencia. El área de la circunferencia. Miren, le voy a restar el área que deja la circunferencia. Muy bien. Entonces, este primer pedacito quedaría así. Área total. Por simetría, el área total es el doble del área de la derecha. Muy bien. Ya plantear el área de la derecha. Área total es igual a 2 veces un medio de la integral definida desde 0 hasta punto 72.
de el caracol al cuadrado menos la circunferencia al cuadrado. Entonces quedaría así. Caracol 2 menos seno de teta al cuadrado menos la circunferencia 2 seno de teta al cuadrado, cierro y diferencial de teta. Muy bien. Vamos a ver, con este así. Vale, recuerden que aquí viene de la diferencia de integrales de límites iguales, entonces por eso estoy colocando esa área de acá. Ahora, ¿qué pasaría para la otra mitad de la derecha? De aquí para acá. ¿Cómo plantearíamos esta área? Podría ser el área de 3,5 del caracol. Así es, el área desde 3 pi medios hasta 2 pi del caracol. Entonces, le sumo un medio de la integral definida desde 3 pi medios hasta 2 pi del caracol, que se llama 2 menos seno de teta elevado al cuadrado diferencial de teta. Y así quedaría planteada el área total. ¿Está claro el ejercicio? Sí, ingeniero, solo una pregunta, siempre con los positivos, ¿verdad? Siempre trabajando con los ángulos positivos. También aquí puede poner aquí menos pi medios, no pasa nada. Aquí puede poner menos pi medios y aquí puede poner 0. Es indiferente, los resultados van a ser los mismos. Debido a que el seno de 3 pi medios es el mismo seno de menos pi medios, el coseno de 0 es el mismo seno de 2 pi. Entonces van a llegar a los mismos resultados. Lo hemos dejado como 3 pi medios hasta 2 pi para seguir un recorrido angular, pero pueden cambiarlos por sus valores equivalentes. ¿Está claro? Ok, de acuerdo, ingeniero. Bueno, vamos a ver cómo vamos. Vale, ahí hemos terminado los ejercicios que teníamos que hacer en esta clase. Solo vamos a hacer uno de la autoevaluación que tienen por ahí. Y con eso terminamos la clase de este día. Les voy a dejar eso por si no han copiado. Vale, vamos a ver, quedaría así. Bueno, lo mejor que se pueda. Vale, más o menos así. Vale, no, si gustan no vayan a ver ¿cómo se llama? El ejercicio, ¿no? Para que vayan practicando. Esta es R igual 3 coseno de teta más 2 seno de teta. Y esta es R igual menos 3 coseno de teta más 3 seno de teta. Y se desea determinar el área que está aquí. Muy bien. Pregunta, no vayan a ver, como les digo, no vayan a ver el ejercicio. ¿Sí? Solo vamos a plantearlo aquí. Vaya. ¿Qué recta sería esta? ¿Recta de intersección o recta tangente al polo? La que he dibujado. Intersección. Intersección, muy bien. Excelente. Vale. Encontramos la recta de intersección. ¿Cómo encontramos la recta de intersección? Igualando los rayos. Entonces nos quedaría menos 3 coseno de teta más 3 seno de teta igual a 3 coseno de teta más 2 seno de teta. Vaya, y aquí esta ecuación nos va a conducir a que la recta de intersección es 1.41 radianes. Muy bien. Entonces aquí tenemos 1.41 radianes. Aquí hay 1.41 radianes. ¿Ese sería nuestro límite inferior o nuestro límite superior de integración? Superior. Límite superior. Superior. Muy bien. ¿Dónde encontraría el límite inferior de integración? La tangente al polo. Con la tangente. Una tangente al polo. ¿Cuál de las dos tangentes al polo? ¿De cuál circunferencia? ¿La de la izquierda o la de la derecha?
La de la izquierda sería el... Muy bien, así es. Yo necesito la tangente al polo de la circunferencia de la izquierda. Esa necesito. Teta tangente al polo. Vale. Y encontramos la tangente al polo, ¿no? Hoy lo voy a hacer con fórmula. La teta de la tangente al polo sería la tangente inversa de menos A sobre B. Menos A, menos 3, sobre B, sobre 3. Se va, menos más, entonces serían 1,45 grados. Muy bien, la tangente del polo entonces es pi cuartos radianes. ¿Cómo quedaría planteada el integral? El área. Sería por un medio del integral de... Permítame. ¿Cómo quedaría? Disculpe. Área es igual a 1/2 Ajá. por la integral definida desde pi cuartos ¿Sí? Hasta hasta 1. 1.41 radianes. Hasta 1,41. ¿De quién? de la gráfica de la izquierda. Así es, de la circunferencia de la izquierda, menos 3 coseno de teta, más 3 seno de teta. Muy bien, creo que está quedando claro esto de que creo que están identificando bien aquí en el integral. Va, pongámoslo más difícil, ¿no? Yo siempre recomiendo pensar en otras posibles preguntas que se pueden hacer. ¿Cómo quedaría entonces planteada esta integral? Esta área, perdón. Sería el área desde la tangente del polo de la gráfica izquierda hasta la intersección, menos Desde la tangente al polo hasta la intersección. ¿Qué más? ¿De quién? de la gráfica de la derecha. De la gráfica de la derecha. Sí. Veamos. Tracemos el rayo. Vale, primero aquí va. Estamos bien, gráfica de la derecha. Luego aquí. Luego aquí. Y luego aquí. ¿Seguro que solo la gráfica de la derecha? Sí, pero habría que restarle. Hay que restarle, ¿no? Sí. La de la izquierda. Vamos a restar la de la izquierda. Estamos este pedacito, ¿eh? Por eso les recomiendo trazar los rayos. Entonces quedaría derecha menos izquierda. Entonces queda acá 3 coseno teta más 2 seno teta. Al cuadrado menos de la izquierda menos 3 coseno teta más 3 seno teta. Al cuadrado, cierro y todo integrado con respecto a teta. ¿Está claro cómo plantear esa área que hemos puesto alternativa? Sí. Perfecto. Muy bien, entonces los otros ejercicios de autoevaluación si ya les quedarían a ustedes. Si no hay preguntas, entonces dejamos la clase hasta aquí. ¿Seguro? ¿No hay ninguna otra pregunta?